Chicos, vamos a empezar con la clase de clasificación de sustancias ¿Cómo tenía correspondiente, no, pensé que habíamos salido. correspondiente a la página 99. Se les pide, por favor, silenciar sus audios. ¿Sí? Muy bien, gracias. La página 99 nos dice clasificación de la materia. Vamos a recordar un poco. La materia se clasifica en dos: materia sustancial y materia no sustancial. La materia no sustancial es la materia que no se puede ver ni tocar, solo se puede sentir. Ejemplo, todo tipo de energía: energía eléctrica, energía magnética, energía cinética, energía potencial, energía eólica, energía solar, etc. Pero dentro de la materia sustancial, que es el tema que nos corresponde, vamos a encontrar dos tipos de clasificaciones: la sustancia pura y la mezcla. Las sustancias puras van a estar distribuidos en dos. Aquí está, la sustancia pura va a estar dividida en dos: en simples y en compuestas. ¿Quiénes son los simples? Las sustancias simples, como su propio nombre lo dice, va a estar constituido por un único elemento. Es sencillo, es simple, un único elemento. Y los compuestos van a estar constituidos por dos o más sustancias simples. Profesor, no entiendo, quiero un ejemplo. Muy bien, miren acá está el ejemplito, ve. El oro. Miren el oro. Acá todo lo que nosotros queremos tener, ¿no? En algún momento en nuestras vidas. Oro, barras de oro. Este oro es un elemento simple, o sea, es una sustancia simple. ¿Por qué? Porque solo contiene un elemento, oro. Pero, profe, acá hay bastantes átomos de oro, pero tienen un solo elemento. Por lo tanto, está clasificado como una sustancia simple. El oxígeno. Nosotros respiramos este tipo de oxígeno, que se llama oxígeno molecular. El otro oxígeno, que es el oxígeno simple, solamente se simboliza como una letra O, que es simple. Este no es el que respiramos. Recuerden ustedes que lo que respiramos es el oxígeno molecular, este de acá. Profe, ¿y esto es sustancia simple? Sí. ¿Por qué? Porque contiene un solo elemento. ¿Cuál es ese elemento? El oxígeno. Profe, pero yo veo dos átomos. Pero es uno solo, pues. Claro, puede haber dos átomos del mismo elemento. Por lo tanto, es una sustancia simple. Otro ejemplo, el cobre. Este cobre que es el que se hace pasar los cables eléctricos. ¿Ven? Profe, pero hay bastantes cables que están enrolladitos. Sí, pero tiene un solo elemento. Cuando hay un solo elemento, va a ser llamada sustancia simple. ¿Y en qué momento o cuándo vamos a tener una sustancia compuesta? Es decir, dos o más elementos. Vamos a tener cuando se mezclan estos dos. Por ejemplo, el carbono con el oxígeno, para formar el dióxido de carbono. Aquí, miren, acá hay un ejemplo bastante clásico, el agua. Si ustedes se dan cuenta, esta es la fórmula química, ¿ve? El H2O. Y como pueden observar, tiene dos elementos. Tiene el hidrógeno por un lado y tiene el oxígeno por otro lado. Como ya hay dos elementos, entonces estamos hablando de que ya es un compuesto, ya no es una sustancia. ¿Se nota la diferencia, chicos? Muy fácil, ¿no? Va a ser una sustancia simple cuando tiene un único elemento. Va a ser una sustancia compuesta cuando tiene dos o más elementos. Aquí tenemos el cloruro de sodio o sal común, que es lo que comemos todos los días en nuestros alimentos. El gas propano, indispensable para cocinar, etc. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? Fácil, ¿no? Facilito, ¿ah? ¿eh? Solamente eso. Porque la próxima clase, y si nos alcanza el tiempo ahora, avanzamos a la otra clase, que corresponde a la clasificación de la sustancia en mezclas. ¿Ven? Sencillísimo. Así que ahora vamos a, les he hecho solamente un resumen general y ahora vamos a ver, ¿ya? Nos dice, ya sabes, la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa, peso, volumen e impresiona nuestros sentidos. Eso ya lo hemos explicado con anterioridad. Ahora vamos con la clasificación de la materia.
Dice, ante la clasificación de la materia, debido a que hay muchas variedades de materia, esta se ha clasificado en sustancias puras y en mezcla. Las sustancias puras tienen una composición química definida, ojo, miren, tiene una composición química definida. ¿Qué significa? Que esto ya se conoce, ya no va a cambiar. Por ejemplo, la composición química del agua está dada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Ven? Ya se conoce eso, no va a cambiar. Existen 2 tipos de sustancias puras. Los elementos, que se llaman también sustancia pura simple, o los compuestos, que se llama también sustancia pura compuesta. Aquí están los elementos o simples y los compuestos. La sustancia simple, aquí está, ¿ven? Miren, justo lo pusieron entre paréntesis. Las sustancias simples son sustancias puras más simples. Justamente son las más simples porque contienen un único elemento. No se pueden descomponer en otras más sencillas. Yo ya no lo puedo dividir en otro elemento más simple. ¿Por qué? Porque está formado por la misma clase de átomos. Esta es la clave. Esta es la clave. ¿Cuándo se llama que cuándo se dice que una sustancia es simple? Cuando está formada, ¿por qué? Por la misma clase de átomos. Cuando está formada por la misma clase de átomos. Ejemplo, plata, sodio, cloro, mercurio, flúor, ozono, etc. Y aquí ya hemos explicado estos ejemplitos, ¿no? Muy bien, vamos ahora. ¿Cómo se nombran a esos elementos simples? Dice, un elemento se representa por símbolos químicos. Cuando hay una sola letra, el símbolo químico es una letra mayúscula. Por ejemplo, el boro, que tiene el símbolo B, una sola letra mayúscula. Pero cuando tiene 2 letras, la primera letra es mayúscula y la segunda es minúscula. Por ejemplo, el calcio, C mayúscula y una A minúscula. Aquí estamos, ¿ves? El calcio, C mayúscula, A minúscula. Plata, A mayúscula, G minúscula. Y cuando tiene una sola letra, es mayúscula. Todo esto lo vamos a encontrar, obviamente, en la tabla periódica. Ahora pasamos a una sustancia compuesta. Dice, las sustancias compuestas están constituidas por 2 o más elementos simples, que son diferentes. Ojo, esto va a estar compuesto o va a estar formada por elementos diferentes. Mientras que la sustancia simple está formada por un mismo elemento, las compuestas por elementos diferentes. Acá tenemos los ejemplitos, miren. Agua, ya nos había explicado esto, ¿no? Los compuestos se representan por fórmulas. Ya empezamos, ¿no, chicos? Ya, muy bien. Muy bien, muy bien. Empezamos. Bueno, vamos a retomar, chicos. Estábamos en que los compuestos se representan por fórmulas, ¿no? El propano, 3 átomos de carbono y 8 de hidrógeno. A este compuesto, por ejemplo, nosotros le podemos decir que es diatómico. Miren, Di porque tiene 2 elementos, ¿no? Sí, o sea, se dice binario. Es cuando tiene 2 elementos se llama binario porque hay 2 elementos. ¿Y cuántos átomos hay? Se cuenta. 3 del carbono más 8 del hidrógeno, ¿cuántos son? 11, ¿no? Entonces, esto tiene 11 átomos. Aquí, este también es binario porque tiene 2 elementos. ¿Y cómo se va a llamar? Perdón, es binario porque tiene 2 elementos. ¿Cuántos átomos tiene? Cuando no hay nada, se sobreentiende que tiene un átomo. Por lo tanto, hay un átomo de sodio y uno de cloro. En total hay 2 átomos y se llama diatómico. ¿Qué pasa, por ejemplo, en esta situación? A ver, voy a escribir.
Este compuesto es bastante conocido. Se llama ácido sulfúrico. ¿Cuántos elementos tiene? 1, 2, 3. Por lo tanto, decimos que este señor es ternario. Ternario, ¿por qué? Porque hay 3 elementos. ¿Y cuántos átomos tiene? Miren, aquí hay 2, más 4, 6. Acá en el azufre no hay nada, profe. Se sobreentiende que está la unidad. Al menos hay 1, por eso está acá el azufre. Más 1, 3, más 4, 7. Cuando hay 7, se utilizan prefijos numéricos. Decimos, este señor es un hepta que es de 7, ¿no? Hepta. Así, hepta atómico, porque estamos hablando de átomos. ¿Ven? Miren, heptaatómico, tilde. Cuando hay 3 elementos se llama ternario. Cuando hay 2 elementos se llama binario. Cuando hay 4 elementos, cuaternario. Y así sucesivamente. Pero cuando me pide determinar el número de átomos, ¿qué debo hacer? Contar. 2, 3, 4. Y ahí utilizamos prefijo numérico. Cuando hay 2 átomos se llama binario. Cuando hay 3 átomos se llama, ¿cómo se llama? Triatómico, ¿ya? Cuando hay 4 átomos, tetraatómico. Cuando hay 5, pentaatómico. Cuando hay 6, hexaatómico. 7, heptaatómico. 8, octaatómico. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Esa es la forma de nombrar o de, en todo caso, de ver la cantidad de elementos que tiene y la cantidad de átomos que posee. El agua, su fórmula química es H2O. ¿Y qué significa? Que hay 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Ahí está, ¿ven? Miren lo que estábamos haciendo. La clasificación de los compuestos se va a dar de acuerdo al número de átomos, de acuerdo a la cantidad de elementos. Cuando hay 2 elementos, se va a llamar binario. Lo que les decía aquí, ¿cuántos elementos hay? 2 elementos, por lo tanto es binario. ¿Cuántos átomos? 2 del hidrógeno, 1 del oxígeno, 3 átomos. Por lo tanto se llama triatómico. Acá, este señor también es binario, fíjense. Binario, ¿por qué? Porque tiene 2 elementos. Ahí está, binario, 2 elementos. ¿Cuántos átomos? 3 del hidrógeno, 1 del nitrógeno, son 4. Por lo tanto, se va a llamar tetraatómico. ¿Ya? Cuando hay, aquí, ¿cuántos elementos? 3 elementos, entonces es ternario. ¿Cuántos átomos? 2 más 1, 3 más 4, 7. Entonces es un heptaatómico. Yo creo que quedó claro, ¿no, chicos? ¿Sí? Sí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a ir ahora a la resolución de problemas, ¿ya?